existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que somos juntos, si dejamos de estar juntos no somos más este montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Ustedes saben, de lunes a viernes, de 14 a 16, de enero a diciembre, aquí en la M530, Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, tenemos para proponerles un pacto. Sí, decía Ebe Bonafini, al fin y al cabo de las cosas, la radio es un asunto que nos funciona. En el teatro de la mente, nosotros creemos que podemos combinar nuestras respectivas imaginaciones. De tal manera que un programa sea una experiencia compartida, digamos un viaje, que se concreta no para evadir ni poner distancia a la realidad, sino para poder mirar eso que llaman la realidad desde otro punto de vista. Inmediatamente sabremos que no hay una realidad, sino muchas realidades, y que siempre depende de quién la cuente, de quién cuente esas realidades. Y como en la comunicación, y tal vez en toda la sociedad, hay una especie de batalla por cuál es la agenda, nosotros preferimos no seguir los mandatos de las agendas de los poderes y cultivar cuidadosamente nuestras propias agendas. Porque si al fin y al cabo de las cosas también se tratara de una guerra que viene desarrollándose hace siglos y hoy estaríamos en algunos capítulos específicos, en algunas batallas importantes de esa guerra de culturas, estamos seguros de que debemos fortalecer nuestros anticuerpos, no cayendo en la trampa de la agenda ajena, sino disfrutando de la propia. Si es que existiera un consenso en la comunicación, en la prensa internacional, hoy hay dos temas del día. El primero, el debate sobre el nuevo Papa, León XIV. Ayer transmitimos en vivo todo el momento en que se supo su nombre y habló por primera vez en público. El primer papa estadounidense, pero un estadounidense latinoamericano, ya que no solo habla castellano y tiene una madre española, sino que además sirvió como misionero durante 25 años en Perú y ahí forjó su relación inicial con Jorge Bergoglio, el fallecido Papa Francisco, que lo convirtió después en uno de sus más cercanos colaboradores en la etapa final de su gestión en el Vaticano. El otro asunto, y que en la Argentina se trata mucho menos, por cuestiones obvias o no, es que hoy, en buena parte del mundo, se conmemora el final de la Segunda Guerra Mundial. Vaya asunto, el final de la Segunda Guerra Mundial. La imagen simbólica es una imagen que se tomó a principios de mayo en la azotea de lo que era entonces el Parlamento alemán. Un soldado del Ejército Rojo levanta allí una bandera cruzada con la hoz y el martillo, una bandera roja. Esta imagen, que en teoría tomó un soldado munido de una cámara y en las alturas, es la imagen icónica de ese final. El Ejército Rojo toma Berlín, Hitler terminará suicidándose, lo mismo que Adolf Goebbels, y lentamente irá terminando lo que conocemos como el nazismo. ¿Y por qué los 80 años producen en Europa al mismo tiempo una conmemoración, una celebración y también un escozor? Porque en aquella Segunda Guerra empezaron a confluir algunos elementos que hoy tienen mucha importancia. La existencia de los gobiernos nacionalistas que terminaron en regímenes fascistas, el régimen nazi en Alemania con Adolf Hitler, el régimen italiano con Benito Mussolini, el régimen español con Francisco Franco, luego de una guerra civil que terminó en el 39, cuando comenzó la Guerra Mundial. Y hoy, en algunos de esos países, como en Italia, gobiernan los fascistas o los neofascistas. En algunos de esos países, como Alemania y Francia, la presencia de una derecha ultramontana es importante. La reivindicación de Franco y de Hitler en ambos países es notorio, y esa oleada se traslada por el mundo, y ya sabemos, hay un gobierno libertario de ultraderecha en la Argentina, lo hubo en Brasil, lo hay también en Estados Unidos. El asunto de la narrativa de la guerra nos interesó siempre de manera particular,
Porque la industria cultural estadounidense, después del pacto del final de la guerra con la Unión Soviética de entonces, con Stalin como líder, esa división del mundo en que cada uno tendría su poder, contó a través de la industria del cine y de la televisión, aplicó su narrativa, el triunfo en la Segunda Guerra Mundial como un triunfo estadounidense. El desembarco, el día D, la llegada del ejército unido, Estados Unidos e Inglaterra, ante la perspectiva de que lo que seguía era la invasión nazi a esos países, y como lentamente entonces sucumbió el imperio que desde el 39, cuando invadió Polonia, había concretado Adolf Hitler. Pero cuando uno mira la historia completa, se unieron las naciones al final de la Segunda Guerra Mundial. El gran ejército rojo ruso, Rusia fue el país que más víctimas tuvo, entre los 60 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, hizo todo el trabajo importante de acorralar y derrotar al ejército nazi, mientras Estados Unidos se sumó al final, colaboró de manera también definitoria, pero luego su industria de la comunicación transmitió al mundo la certeza de que Estados Unidos había vencido al nazismo. No fue así. Y a los países que, como el nuestro, estaban lejos del mundo soviético y al mismo tiempo geográficamente pertenecían al distrito del imperio estadounidense, esa narrativa le pegó muy fuerte. Es importante hoy porque estamos ante un momento de la historia en que gobiernos como el de Javier Milei parecen mucho más cerca de los ideales fascistas que de los de la democracia, pese a que provienen de un voto democrático. Cuando en el mundo se canta, por ejemplo, Bella Ciao, enormes pérdidas materiales que incluyeron el 20% de su capacidad industrial y daños incalculables en agricultura y ganadería. Estoy tomando la data de una nota que Telma Luzani publicó en la revista Acción. Hoy se cumplen exactamente 80 años del final de la Segunda Guerra. El segundo país con mayores pérdidas fue China, 15 millones de víctimas. La historia oficial china calcula que fue el doble y denuncia una malintencionada visión occidental que pasa por Alto Oriente y centra la narrativa de la victoria en el escenario europeo. El tercer país con más muertos fue Alemania, era lógico, 7 millones de muertos. El cuarto, Polonia, más de 4 millones de muertos. Estados Unidos fue uno de los que tuvo menos afectados, 500.000 bajas,
y casi todas militares. Esto es importante porque el 58% de las víctimas de los 60 millones de muertos fueron civiles. Los bombardeos, las ciudades arrasadas. De esa cantidad de muertos están los 6 millones de judíos, pero no solo los 6 millones de judíos. El mundo cuando terminó la guerra estaba devastado y eso posibilitó, entre otras cosas, el poderío de Argentina en aquella época. Cuando Perón en 1945 hace su entrada en sociedad y cuando gana las elecciones después, se encuentra con un mundo devastado y con un país como la Argentina, fuerte productor agrícola y ganadero, que tiene intactas sus reservas y que puede nutrir de alimentos al mundo completo. Alemania firmó su capitulación ante las fuerzas aliadas compuestas por la Unión Soviética, Estados Unidos, el Reino Unido, es decir, Inglaterra y los países de su periferia, y Francia el día 8 de mayo del 45 en horario europeo o el 9 de mayo según el uso horario de Moscú. El nazismo y su propuesta de supremacía racial estaban derrotados. ¿Estaban derrotados o esos ideales derrotados entonces subsisten en un porcentaje importante de la población mundial y se empoderan cuando ven que en cada país donde eso ocurre hay un líder o hay una fuerza política importante que lo reivindica sin mencionarlo? Antenoche nomás en un programa de radio, en una radio muy escuchada en la Argentina, alguien insultó a otra persona, un periodista deportivo, a una figura dirigencial de un club importante, diciéndole negro, marrón y bruto. Se parece muchísimo al léxico del nazismo y sin que la persona se reivindique como tal, está practicando una forma que el nazismo llegó a su paroxismo con la eliminación de todas las personas que respondían a un patrón distinto que el patrón ario. Pero de verdad, la industria de la moda y la industria del espectáculo nos sigue cultivando esa idea de que los rubios y de ojos celestes son superiores, son mejores, son más bellos. Una parte de eso no cala en el inconsciente colectivo de tal manera que la gente sin saberlo repite esa visión. La idea del ministro de propaganda, Goebbels, que terminó suicidándose junto a su mujer tras acabar con la vida de todos sus hijos, que eran 5, en el búnker de Berlín, en el momento en que los soviéticos entraban, respecto a que hay que mentir, mentir y mentir desde el poder que algo quedará. ¿No es una prédica que hoy vemos repetida en la Argentina y en el mundo? Los ataques de Israel a Gaza y la idea del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a convertir a ese territorio en un balneario gigantesco donde los occidentales puedan ir a disfrutar y trasladar a todos los palestinos a otro lugar. ¿No se parece poderosamente a aquellas cosas que hizo el nazismo después de haberlas inventado y forjado una arquitectura para llevarlo adelante? Meses antes de la victoria contra el nazismo, en febrero del 45, cuando la derrota de Alemania era cuestión de meses, les recomiendo la película La Caída, al respecto, cuando ya Hitler deliraba y ni sus propios generales y comandantes estaban de acuerdo con sus tesis, el presidente norteamericano, que era Franklin Delano Roosevelt, el líder soviético José Stalin y el primer ministro británico Winston Churchill se reunieron en Ucrania, en Yalta, para negociar las reglas y el balance del poder para la nueva era que comenzó entonces. En aquel momento todo el mundo pensaba que el pasado nunca volvería. Las malas noticias del mundo de hoy son que el pasado está volviendo. ¿Y por qué metemos este tema en el medio de nuestra agenda? Bueno, por las evidencias de lo que está ocurriendo en Argentina y en otros países del mundo, y teniendo en cuenta que hoy, este es un informe de la televisión europea, en buena parte del mundo occidental y en algunos países de lo que consideramos el Oriente, hay un día de reflexión, un día en que la cosa para y todo el Estado y los ciudadanos tienen un momento para pensar. Sería como un 24 de marzo, supongamos, un día de memoria histórica. ¿Cómo fue posible aquello y que haya brotes y rebrotes de aquellas ideas en el presente? El informe alemán. Principios de mayo de 1945. Multitudes celebran en todo el mundo el fin de la guerra en Europa. Las banderas de la libertad ondean sobre toda Europa. Celebraciones en Londres, París, Washington y Moscú. Los nazis han sido derrotados y su Reich reducido a cenizas.
Los 12 años de terror nazi que sumieron al mundo en el abismo son ya historia. 6 años de guerra que acabaron con la vida de entre 60 y 85 millones de personas, en su mayoría civiles en todo el mundo. 6 millones de judíos fueron asesinados por los nazis en el Holocausto. El 7 de mayo de 1945, el general Alfred Jodl firmó la rendición incondicional del ejército alemán, la Wehrmacht, que entró en vigor a las 11 de la noche del 8 de mayo. Hitler se había suicidado unos días antes para evitar rendir cuentas, como otros muchos altos cargos nazis. En la Alemania de posguerra reinaban el hambre y la destrucción. Infraestructuras casi totalmente devastadas, zonas residenciales reducidas a escombros. Este fue el legado del nazismo. Las potencias aliadas, la Unión Soviética, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, se repartieron Alemania en 4 zonas de ocupación y Berlín en sendos sectores, con el teórico objetivo de desmilitarizar y desnazificar el país. En la práctica, sin embargo, las potencias ocupantes actuaron de forma muy dispar. En los años posteriores, las diferencias entre los aliados se agudizaron y comenzó la llamada Guerra Fría. En 1949 Alemania quedó dividida en 2 estados, la República Democrática Alemana en el este y la República Federal de Alemania en el oeste. En esta última se celebraron elecciones democráticas en agosto de 1949. Pero Moscú también movió ficha. En el este, Stalin modeló un estado basado en el sistema soviético. En octubre de 1949 se fundó la Alemania del Este bajo un modelo comunista. Los habitantes de las 2 Alemanias vivieron en sistemas políticos, sociales y económicos completamente diferentes durante 4 décadas. Pero al final, el muro de Berlín cayó y el pueblo alemán volvió a ser uno solo. Tal vez como se trata de una experiencia bélica gigantesca, la llamamos la Segunda Guerra Mundial, para diferenciarla de la Primera Guerra Mundial, y tal vez hubo una Tercera Guerra Mundial con la cruzada imperial contra Irak a principios de los años 90, de tal manera que si viniera otra guerra, o no está ocurriendo ahora, sería de otras características y sería la cuarta, pero no la única. Se libran batallas y guerras todo el tiempo. Tal vez dependa de en qué casa creciste, con qué narrativa te educaron, si consumiste las series estadounidenses o las películas estadounidenses solamente, o si tuviste anticuerpos en tu propia familia. Si así fue, tal vez recordarás esta versión de Quilapayún, de Por montañas y praderas, el himno de los combatientes soviéticos, traducido al castellano. Fueron los soviéticos los que ganaron la Segunda Guerra Mundial junto al resto. No fue Estados Unidos en una misión solitaria de defensa de la democracia, que tampoco defiende cuando luego invade países o presiona a esos países. Cuando miramos las fotos, estamos compartiendo una de ellas de hoy, exactamente 80 años después de los actos en Europa, no vemos que se celebre. Lo que vemos es al presidente alemán consternado frente a un monumento a los caídos. Y eso que los caídos en Alemania integraban el ejército nazi. Ahora, ¿eran todos nazis los que integraban el ejército nazi? ¿O eran ciudadanos alemanes obligados por el poder nazi a combatir por sus ideas? Son formas poderosas de enfocar la historia. En todos los países que intervinieron en la guerra, hoy pasa esto. Se celebra lo que cada uno hizo en el pasado. Se lamentan los muertos, que nunca son los poderosos. Y se piensa que ojalá el futuro no repita aquellos hechos del pasado. Del otro lado, los perros de la guerra, los fascistas y los nazis, están siempre pensando en la guerra por venir. Quedará en la